Pero una alianza, ¿cómo? Si lo que quiere hacer es mandar tropas para seguir alargando este conflicto. Exacto, no puedo creer que todavía piensan que pueden ganar esa guerra. Qué bonito es ver gente y que ya está contenta, que al fin está terminando la pesadilla que han vivido por tantos años, ¿no? Sí, y esto nos invita a regresar a la raíz de este conflicto. Lo explicamos en nuestro primer video, el cómo se origina entre Rusia y Ucrania este conflicto, y esto es debido a los neonacionalsocialistas. Y esto puede ser una crisis, porque acuérdense que el país es tan bueno como sus ciudadanos, y si la población va bajando, pues también hay menos producción, menos, pues no es saludable para una nación. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Proyecto Veracidad. Es un gusto tenerlos aquí presentes y ponerlos al día en las noticias y siempre buscando el tercer lado de la moneda, como decimos. Aquí estoy con mi colega Humberto. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Abraham? Buenas noches para todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro nuevo programa en Proyecto Veracidad. Esperemos estén disfrutando de su receso gracias al natalicio de nuestro Benito Juárez. Ahorita en 18 de marzo esperemos que hayan disfrutado bastante de su fin de semana y pues de todas las cosas tan interesantes que han pasado en estos últimos días. ¿Qué traemos el día de hoy, Abraham? Pues vamos a un resumen de la parte de Ucrania y Rusia, pues que es lo que siempre está ahorita avanzando y hay noticias de todo tipo. Vamos a este resumen y luego continuamos con más cosas. Adelante, producción. This is a historic moment for Sweden. Qué interesantes números arroja este resumen ahora. Sí. Ya está superando los 1000 soldados al día en pérdidas humanas. Esto ya es una cuestión ridícula. También pudimos observar en este video una especie de resumen de todos los capítulos que nosotros hemos presentado aquí en Proyecto Veracidad sobre las tecnologías tan interesantes las cuales está utilizando el país ruso para contraatacar los drones, como lo es el Sanya, como es también apareció el protocolo Patriota, Así es. el sistema Patriota para antitanques y antidrones. Y pues vemos que siguen atacando en Kiev, siguen cayendo proyectiles y siguen destrozando viviendas sin Sí, motivo. porque como digo, que Ucrania manda misiles y a ver a dónde caen, ¿sí? Sí. En cambio Rusia es más específico, manda donde debe de atacar normalmente bodegas de municiones y cosas importantes que ellos necesitan destruir, ¿verdad? Así es. Entonces es una gran diferencia de cómo funciona uno y el otro. Sí. Sí, Y también, como se los pudimos adelantar en el episodio anterior, Macron está tratando de crear esta alianza. Nos referimos al presidente francés, el primer ministro francés. Quiere crear una alianza, pero una alianza ¿cómo? Si lo que quiere hacer es mandar tropas para seguir alargando este conflicto.
Exacto, no puedo creer que todavía piensan que pueden ganar esa guerra. O sea, que pongan sus pies en la tierra y digan, ok, aquí nos falló, pero mientras más dure, pues más mal se van a ver, ¿no? Al final. Pues es evidente que no se va a poder afiliar Ucrania a la OTAN en corto plazo, pero vemos ya cosas interesantes como que Suecia ya lo metieron. Entonces, había esta cuestión de no expansión de la OTAN, pero no están respetando los acuerdos, y me parece tan interesante que un país como Suecia, tan ordenado, que durante la pandemia fueron los que menos decesos tuvieron, que sus prisiones son las menos pobladas en el mundo, pues estén atreviendo a involucrarse en conflictos que yo creo que no son de su incumbencia. Exactamente. Uno de los principios básicos de la democracia, o sea, los países democráticos dicen no atacan a sus vecinos, no albergan terroristas y no usan armas de destrucción masiva, ¿no? Esos son principios que adivina quién dijo eso, o sea, de dónde sacaron eso, porque es algo correcto, ¿no? Que si eres un país democrático no vas a andar atacando a tus vecinos ni usando armas de destrucción masiva. ¿Sabes que los Estados Unidos dijeron eso una vez? Sí. Y son los que más violan esas reglas, ¿no? Correcto, sí, me parece también que como siendo esto una regla internacional, por así decirlo, en un país democrático, pues no solo Estados Unidos, sino muchos países están dejando mucho que desear. También el hecho de que no quieran respetar los acuerdos en cuanto a cómo etiquetar a un país y cómo discriminar si tiene actividad terrorista o no, para después utilizarlo en mecanismo de defensa. Oye, yo no acepto refugiados de este país porque son terroristas, o convertir en un país terrorista para poder aceptarlo como país refugiado, claro, y convertir esclavos prácticamente. Sí. Entonces los que más han violado estos principios de paz y de democracia pues han sido desafortunadamente los Estados Unidos e Israel. Veamos este video para que nos muestren todas las veces que lo que dicen y lo que hacen son muy diferentes. Veamos. Democratic countries actually don't invade their neighbors. Democratic countries don't harbor terrorists. Democratic countries don't use weapons of mass destruction. Don't invade. Podemos ver, mira, Cuba, Afganistán, o sea, un montón de países que han atacado sin razón, inclusive que han usado armas de destrucción masiva. O sea, todo lo que ellos dicen que no se debe hacer y que no que es la democracia, lo violan y nadie les dice nada porque son los grandotes. Mira, Israel cuando invadió Líbano en 1978, y ahí están todos los grupos terroristas que ellos han creado. Y ahí está la secretaria de Estado diciendo, no, es que un país democrático no hace eso. Y es algo horrible lo que han hecho. Y son los que más gritan por la democracia, o sea, qué hipocresía tan grande. Y de acuerdo a lo que estuvimos observando, pues bueno, ya deben de tener algunos intereses en particular todos estos países donde estén ocurriendo este tipo de atentados y donde se utilice este tipo de armamento. Bueno, no se puede justificar nada de lo que se está utilizando, pero bueno, tendrán ellos sus propios criterios para realizar lo que ya vimos en el video. Sin embargo, yo creo que es un momento también de analizar que a Latinoamérica se le ha hecho muchas injusticias desde mucho tiempo atrás. Ah, sí, sí, claro. Y bueno, vamos a pasar a unas de esas injusticias o cómo la explican, pero antes de eso vamos a ver lo que los ucranianos cuando estaban liberando las ciudades que Rusia liberó ya, cuando se estaban yendo los ucranianos, que los trataban muy mal a la gente de ahí, les decían, los rusos les van a cortar la cabeza y les ponían miedo. Imagínate, pobres gentes, abuelos y gente diciendo, oh, no, van a venir a cortarnos la cabeza. Y ahora dicen, en lugar de cortarnos la cabeza, nos están alimentando, nos están tratando bien y todo. Veamos este video donde se expresa y se ve eso. Adelante. Мы живем нормально. Ага. Ждали, что русские нас резать будут, они нас кормят. А думали, что резать будут. Нам так говорили, что русские будут горло нам резать. А кто говорил-то? Когда уходили, кричали мегафоны. Уходите через 40 минут, малиновку смешают с землей. Придут русские, будут нас убивать. Думали, что звери сюда идут. Все боялись, правда? И боятся сейчас сказать. А мы не боимся, что я 72 года прожила, мне уже бояться нечего.
А мы его пьем с одних чашек и тарелок. Делимся они с нами, а мы с ними. Вот. Так что... Слава Богу. Да. Пенсию дают. Получаем. Перерасчет сделают, буду хорошую пенсию получать. У меня 40 лет стажа. Так что я думаю, что обеспечены будем 10. А сейчас помогают. Вот гуманитарка, батюшка привозит. Каждый месяц нам дают. Спасибо, Господи, все боятся сказать. Qué bonito es ver gente que ya está contenta, que al fin está terminando la pesadilla que han vivido por tantos años, ¿no? Sí, y esto nos invita a regresar a la raíz de este conflicto. Lo explicamos en nuestro primer video, el cómo se origina entre Rusia y Ucrania este conflicto, y esto es debido a los neonacionalsocialistas. Claro. Y el terror que ellos se encargaron de sembrar en su población y hacerlos pensar que iban a perder extremidades de su cuerpo, incluso la cabeza. Pero bueno, esto todo atenta contra su vida. O sea, el resultado iba a ser perder la vida. Pues bueno, ya nos damos cuenta, por lo menos en Staremalinovka, que no. Y esta persona de tan avanzada edad, que se vea tan feliz y de poder terminar en paz. Sí, sus últimos años. Hasta bonito se siente cuando están hablando, diciendo, y nos dan de comer, y nos están dando cosas, y van a ver nuestras pensiones. O sea, al fin alguien se está preocupando de ellos. Y díganme si hay algo malo en eso. Al contrario, yo me siento feliz por esas personas, ¿no? Claro, y esto, como les comento, es lo que nos remonta a que siempre debemos desglosar y debemos encontrar el origen de los conflictos. En este caso, un grupo de personas que se hacían, bueno, no podemos decir la palabra como tal, pero este grupo de personas neonacionalsocialistas, si sabemos de qué estamos hablando, tienen un término con un poco más corto su nombre, se encargaron de hacer todos esos conflictos que, vean, después de 750 días siguen vigentes. Ya estamos viendo algunos resultados favorables. Esperemos que esta línea de éxito entre ambas naciones y de fin de conflicto pues sigan prosperando. Claro, y como tú decías hace rato, también hay unas naciones que ya tienen la fama o ya tienen la experiencia de estar solamente afectando a otros países, aprovechándose de otros países, ¿sí? Y Putin dijo unas palabras concernientes a esto y que nos afecta también a América Latina y a los países africanos y América Latina. Veamos lo que dijo aquí el presidente Putin. Explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Los llamados 1.000 millones de oro, a lo largo de los siglos, unos 500 años prácticamente, han sido parásitos de otras naciones. Destrozaron a los desafortunados pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia y, por supuesto, nadie lo olvidó. Esto se ve agravado por el hecho de que en las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, el estado injusto de las cosas en los asuntos internacionales. Están acostumbradas desde hace siglos a llenarse el vientre de carne humana y los bolsillos de dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros se está terminando. Sí, pues, y es verdad lo que dice, ¿no? Sí. Sí. Y algo importante, que como Vladimir Putin ya está saliendo un poco más en la prensa y como que gracias al internet y a todas las redes sociales, ¿no? Sobre todo gracias al Proyecto Veracidad. Claro que sí, gracias a nosotros que estamos trayéndoles esto. Hay ya gente en Estados Unidos que está comparando a Vladimir Putin y que están diciendo cosas buenas, pero siempre hay una oposición. Veamos aquí, Candace Owens es una reportera conocida en Estados Unidos, que dijo algo bueno de Vladimir Putin y rápido la quieren atacar. Veamos este video para que vean lo que está pasando. I think that it is not good that you're using Vladimir Putin as some type of positive attribute metaphor for a leader. That's not. Okay? That's not what I did at all. Well, you're saying that people you're saying, have just well, he's seen, smart. He is smart. So why would you not acknowledge someone smart? What does that do? Does that make me a Putin supporter? Because you're clearly smart. No, if you can sit down and unpack Russian history right, from the 8th century, what do you mean? What the point? What's the point the is point? to say that the entire world can now see this contrast of a man who can't remember what happened 2 hours ago, who still thinks that his son is alive, sadly, and often brings up his son as if he's That's still not alive. true. Obviously, Vladimir Putin
is intelligent. There's no reason, doesn't make you anything to acknowledge the fact that any person that can for an hour straight unpack the history of their country starting from the 8th century Right. has their mental faculties about them. Okay. That is the only Here's statement the I have thing. made, and I said that Here's the contrast thing. is First- now playing out in the American people's mind of, wow, Yes. okay, I don't care what I think about Vladimir Putin or Russia, right? But the fact that they have a leader who can speak in this manner, Okay. right, who is able to remember these things and to communicate in this manner makes us aware of how much we are not getting out of our own leaders. Wow, como ves, cualquier persona que habla bien, pues como ellos ya están acostumbrados de que se les dice tienen que hablar más, no pueden decir nada positivo, entonces ya están habiendo conflictos entre periodistas en Estados Unidos. Tienes toda la razón, y observamos la connotación que le hicieron al presidente de Rusia diciendo que era un hombre de historia. Y vaya que sí, en el video anterior le estábamos diciendo que queríamos expulsar a todos aquellos que han explotado América Latina. Y para esto, y sabemos que él debe estar documentado al respecto, pues nos invita a nosotros también a saber por qué lo está diciendo. Y hay que recordar, desde principios del siglo XVIII, o bueno, desde el término del siglo XVIII, empezamos a marcarnos la pauta de independencia en México. ¿Y esto por qué? Porque el virreinato de la Nueva España estaba llevándose absolutamente todas nuestras riquezas en México. Y no solamente en México, sino también tenían la Capitanía General en Guatemala. Por otro lado, también el virreinato en Cuba tenían también tenían una instalación, o se estaban colonizando. Y fíjense hasta dónde ha llegado todo el contexto histórico en que América Latina ha sido el más dotado en riquezas, tanto de minerales como petroleras y demás. Y por otro lado, un dato histórico y muy importante es que, por ejemplo, en esa época, en inicios del siglo XIX, absolutamente todo el azúcar que se consumía en el mundo era producida en Haití. ¿Sabías eso? Era producida en Haití. Y bueno, y más de la mitad de la riqueza que este país albergaba era gracias a esa actividad económica. Y estamos hablando de que Haití tan solo es una isla dividida en dos. La mitad correspondiente a República Dominicana y la otra mitad la pequeña isla o archipiélago que es Haití. Y entonces hablar que desde aquellos años una pequeña península, o sea, isla tan chica, ya era tan importante, y que esa riqueza era equivalente a lo que estaban vendiendo con un solo producto. Sí. A todo el mundo, pues habla bastante del porqué. Y ya es tiempo de que paren, ¿no? De que ya, o sea, ya los tiempos de la colonia y todo eso, pues ya deberían ser cosas del pasado. Sí, y pues qué bueno que por lo menos están hablando ya de esto. Antes ni siquiera se podía hablar, ¿no? Exacto. Y por eso es que debemos de conocer nuestra historia para no repetirla, o entender el porqué muchos de los sucesos, colonizaciones y demás, tomaron parte porque obviamente teníamos bastante riqueza en toda América Latina, no solamente en México. Una estadística triste que tenemos, veamos, de los niños que han muerto en los conflictos. Imagínense, en todo el mundo, en los últimos desde el 2019 hasta acá, murieron 12.193 niños. Y en el conflicto de Gaza, de Israel, ¿sí? En 3 meses han muerto 12.300. Imagínense lo que murieron en 4 años, en 3 meses lo han superado. Y todavía dicen que no es una crisis humanitaria. Todavía dicen que no, que están matando terroristas, que solamente los terroristas. O sea, esto es ridículo. Vean las estadísticas. O sea, las estadísticas no mienten. Es un abuso, es como bien se dice, es un genocidio. Por eso están llevando a Israel a la corte cada rato, varias veces, varios países les han dicho, eso es genocidio, eso no se vale, esos son crímenes de guerra, eso es lo que están haciendo. Pero, pues, Estados Unidos e Israel son los que nadie los puede tocar, ¿sí? Y eso es triste, frustrante, porque a cualquiera diría,
alguien tiene que hacer algo, por Dios, hagan algo, ¿no? Y nadie lo hace. Y estos números en realidad solo demuestran lo que les hemos compartido en capítulos anteriores, en los que ya desapareció por completo una generación de niños. O sea, ya tenemos por fin los datos duros para demostrárselo, porque solamente había sido como una especie de chisme en los capítulos anteriores. Aquí les estamos mostrando las cifras que demuestran que ya desapareció por completo una generación de niños en la franja de Gaza, lo cual es bastante alarmante, ¿verdad? Y con ello también más adelante vamos a darles otras cifras un poco importantes en cuanto a la natalidad, ¿verdad? Sí, así es. Y sí, especialmente en España y en algunos países. Pero nosotros como, bueno, en búsqueda de la verdad y pues en realidad de la verdadera democracia, sabemos que un país no puede estar haciendo actividades sin que su pueblo los apruebe, ¿no? Se supone que eso es parte de la democracia. Sí. El pueblo decide y le da los poderes al gobierno para que haga ciertas cosas. Pero hay unos países que esconden todo lo que hacen y que el pueblo está completamente ignorante. Vamos a ver un video donde nos explica un poco eso. Sí, y después lo comentamos. Adelante. Nos cuentan las noticias como si todo fuera tan fácil, como el malo y el bueno. Eso es todo. Hay alguien malo y hay como si fuéramos niños chiquitos. Y por supuesto nosotros, aquí, Estados Unidos, siempre somos los buenos. Pero la vida no es así. No sería correcto usar un país soberano, Ucrania, para espiar y meterse en los asuntos de otro país soberano, Rusia. ¿Sería eso correcto? Hacer eso. Y debemos de saberlo. Esa es la mejor pregunta. La mejor pregunta es la siguiente. Si nuestro gobierno está haciendo ese tipo de cosas, o esos tipos de cosas, no debemos saberlo. Así que, bueno, eso es parte de la democracia, que sepamos, que el pueblo sepa lo que está haciendo el gobierno. Pero aquí, como dicen, lo esconden, hacen cosas que nos enteramos mucho después, ¿no? Claro, también no solo creo que es el único país, aquí en América Latina, especialmente también en nuestro país. Es por eso que es bastante importante el asegurarnos por quién queremos que sean nuestros líderes y quiénes vamos a nosotros elegir para que tomen las decisiones de las que no nos enteramos, de las que no vemos, porque solamente en cámaras grandes de senadores y cámaras de diputados se toman esas decisiones que van a repercutir, uno, a nuestra nación y dos, en lo más importante, a nuestro bolsillo, que es con la base de nuestro esfuerzo que nos hacemos llegar un poco de activos monetarios para poder disfrutar nuestra vida, para poder elevar su calidad. Y el hecho de que no estemos eligiendo bien a nuestros representantes, pues va a ser el resultado de lo favorable o negativo que vaya a tener en tendencia. Así es, y pues hay que seguir buscando la verdad, y qué bueno que ya se está abriendo esas plataformas en diferentes partes del mundo, y qué bueno que ahora estamos escuchando directamente de la boca de muchos líderes del mundo, y antes nos los escondían y nos pintaban otra imagen, ¿verdad? Y pues hablando un poco del avance del tecnológico y todo, hay es interesante ver la historia del chat ¿del ChatGPT? Sí, ajá. ¿De OpenAI? Sí, creo que tienes un video que nos habla de eso. Así es, vamos a ver hasta dónde nos remonta en el tiempo la inteligencia artificial desde sus orígenes. Vamos adelante. Hoy en día vivimos una expansión sin precedentes del uso de la inteligencia artificial. Se aplica en casi todos los ámbitos de la actividad humana. Sin embargo, sería un error pensar que se trata de un invento reciente. De hecho, el término inteligencia artificial apareció en 1956. Pero el problema filosófico de la capacidad de las máquinas para pensar se planteó incluso antes. El criterio fue que una conversación con un ordenador fuese indistinguible de una charla con un humano. Esa es exactamente la misma comparación que hacen muchos usuarios de los bots conversacionales en la actualidad. Y estos bots tampoco surgieron hace un par de años. La abuela del ChatGPT nació en 1966 y se desempeñó como psicóloga. Sus respuestas reflejaban lo aportado por el usuario sin proporcionar información nueva. Aún así, en muchos casos dieron lugar a largas conversaciones. El entusiasmo por las noticias de nuevos avances se alternaba con épocas de decepción, conocidas con el apodo de invierno de la inteligencia artificial. Mientras tanto, crecía el rendimiento de los ordenadores y en 1997 ocurrió un hecho importante. Una computadora ganaba a un campeón mundial de ajedrez. Desde entonces,
las tecnologías basadas en la inteligencia artificial han crecido exponencialmente. En el 2014, un bot conversacional creado en San Petersburgo pasó la prueba inventada hace más de 60 años y convenció a 1/3 de los jueces de que era humano. El desarrollo de la inteligencia artificial lleva 70 años y ha atraído la atención de los científicos, filósofos y artistas. Ahora, con su expansión masiva, han surgido cada vez más cuestiones éticas y legales. Y quién sabe si los humanos no pedirán ayuda a un bot para encontrar respuestas. Muy bien, ¿qué tal? Y aquí lo que podemos observar es que no es nuevo. Obviamente ChatGPT y los nuevos software de inteligencia artificial ya alimentados de todo este gran algoritmo, menciona este personaje que pareciera que está realizado con inteligencia artificial, se veía demasiado robótico, en una de esas hasta fue. Pues ya tenemos 68 años conviviendo con la inteligencia artificial en distintas proporciones. Vemos que se han empleado para cuestiones positivas, pero también hay una lista de cuestiones negativas, falsificaciones, pérdidas de empleo. Incluso ya hace, como lo mencioné en el video, unos pocos años, jueces en una plataforma, en un quórum de una sede mundial en donde se estaba revisando los avances de la inteligencia artificial, se fueron 33, se convencieron de que era una persona con la que estaban hablando, no con un bot. Sí. O sea, ya la inteligencia artificial está superando la prueba Turing, que fue inventada hace más de 60 años con el propósito de reconocer cuando se estaba hablando con un robot o una inteligencia artificial. Y eso solamente nos puede ilustrar que las personas en esos momentos sabían que iba a tener un impacto bastante importante en la sociedad. Pero yo creo que nunca tanto como al día de hoy, obviamente por los avances tecnológicos y por la era en la que nos encontramos, en la que ya está llegando un poco a cuestiones vergonzantes, como lo es en países como Italia o en el Vaticano, en Francia. En estos países los ladrones utilizan unos anillos bastante interesantes, que les estaremos presentando uno en vivo que yo pude hacer de uno, en la que simula el anillo, transforma o pone un dedo artificial por encima. Entonces cuando los ladrones están haciendo crímenes y son captados en las cámaras, aparecen con dedos de más o aparecen con particulares diferentes para poder apelar ante las cortes y decir que estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Esta es una de las desventajas que puede traernos a la sociedad la inteligencia artificial. Pero por el otro aspecto en el que veamos el lado progresista y los avances y lo que nos puede acortar el tiempo en actividades esenciales, pues qué interesante, ¿no? Sí, y como vemos, todo lo bueno tiene la dualidad, ¿no? O sea, todo se puede usar para malo, pero pues hay que asegurarnos que se usan de buena manera. Sí. Vienen las elecciones del país más grande del mundo, Rusia, y pues el candidato principal es nuestro conocido Vladimir Putin. Vamos a ver el mensaje que le da al pueblo de Rusia Vladimir en estas elecciones. Estoy seguro de que entienden el difícil periodo por el que está pasando nuestro país, los complejos desafíos que enfrentamos en prácticamente todos los ámbitos. Para seguir respondiendo adecuadamente a ellos, superar con éxito las dificultades, necesitamos mantenernos unidos y seguros de nosotros mismos. Ya hemos demostrado que sabemos estar juntos, defendiendo la libertad, la soberanía y la seguridad de Rusia, protegiendo nuestros valores, tradiciones, historia y cultura, actuando con conciencia y verdad, con justicia. Tenemos nuestra propia visión de cómo construir nuestro país, qué planes llevar a cabo en la vida. Y hoy es críticamente importante no desviarnos de este camino, lograr lo planeado, alcanzar las ambiciosas metas establecidas. Por lo tanto, mucho depende de cada uno de ustedes en los próximos días. Bueno, y para los que piensan que nada más él es el único candidato porque dicen que es una dictadura y todo, en realidad hay varios candidatos que, claro, el más popular es él, pero porque él es el que más correctamente ha dirigido al pueblo. Así, ¿no? Es, y como nosotros lo fuimos especulando, volvió a lograrlo, ¿verdad? Sí. Volvió a ganar. Y estas se llevaron a cabo entre el 15 y el 17 de marzo.
las noticias aún no llegan el conteo de los votos, pero obviamente tenía un 95% de aprobación desde que se presentaron los otros candidatos. Sí. Y bueno, un dato interesante de este video, si le pudieron poner atención, es que incluso el diálogo y la traducción, que me parece muy adecuada a la personalidad de Vladimir Putin, pues fue generado por inteligencia artificial. Sí, así es, así que ya tenemos traductores de inteligencia artificial que nos pueden hacer más fácil nuestro trabajo. Así es. Sí. Veamos los candidatos que hay y los 4 candidatos que hay en estas elecciones de Rusia. Nada más faltó un candidato ahí, sí. Abraham para presidente de Rusia. Sí, claro. No, pero ahí nos ilustra mucho el hecho de que Vladimir Putin, siendo solamente hay uno más en edad grande que él, o sea, solamente hay un candidato más grande que él en edad, él a sus 72 años todavía siendo tan competente, ¿sí? con un historial de vida, o sea, una experiencia de vida inigualable, sí. O sea, con todo lo que ha vivido y toda su experiencia, pues bueno, sabemos que los rusos van a saber elegir bien, esperemos sí. Que se... Y como dijo la reportera anterior que vimos, que bueno, él puede hablar de historia media hora y dice, y el presidente de Estados Unidos no se acuerda de lo que pasó hace 2 horas y piensa que su hijo que ya falleció está vivo todavía y, o sea... No, imagínate que nos vinieran a preguntar con el de nosotros. No, yo creo que tampoco podría... Sí. Y algo muy interesante también es que Putin no pertenece a ningún partido, ¿sí? Él es independiente, ¿no? Y como independiente ha ganado todas estas elecciones. Pues también es algo interesante, ¿no? Porque normalmente uno piensa que los partidos son los que ganan y aquí en este caso no, es Putin el que está ganando y no lo está respaldando ningún partido oficial, ¿sí? Sí, y eso habla bastante bien de las personas, porque usualmente ahí veíamos el partido de la verdad y el partido al mejor cambio, una cosa por el estilo. Pues bueno, a veces son solventados por diferentes organismos o diferentes empresarios que tienen intereses específicos y del por qué apoyan a algunos candidatos. Y acá ya vimos que el simple discurso tan original y que lleva las cosas de la manera ordenada como han sido hasta hoy. Y ya dijeron que ya tienen información y que se están preparando porque ya saben que los americanos van a tratar de hackear las máquinas electrónicas de la votación y que se están tratando de proteger por muchos lados para que no pase eso. Pues los americanos ya ven, lo primero que dicen, Rusia nos está invadiendo y nos está cambiando la votación, se está entrometiendo en nuestro proceso electoral, pero en realidad son ellos los que lo hacen, ¿ven? Siempre que acusan a alguien de hacer algo es porque ellos lo están haciendo, y esto es una de las pruebas de eso. Pues ya vimos lo de Rusia, cómo están las cosas, y pues algo que el público de nosotros nos ha estado pidiendo desde hace varias semanas, creo que tenemos algo para ellos, ¿verdad? Así es, y esto es en atención a sus comentarios. Y discúlpenos la demora, pero habían estado trascendiendo acontecimientos de carácter muy, vamos a decirlo de alguna manera, delicados en aquel lado del mundo,
en cuanto a Rusia, Ucrania, Israel y la Franja de Gaza. Pero el día de hoy ya traemos para ustedes la información sobre Edward Snowden. Vamos a ver quién es este personaje. Esta es la historia de cómo un chico de Carolina del Norte destapó el mayor caso de vigilancia masiva. Y es una historia real. Hablar de Snowden no es fácil, para empezar porque él mismo se ha encargado de que sea así. Concede pocas entrevistas y cubre sus huellas allá por donde pasa en Internet. A ver, ¿qué sabemos? Snowden estudia información en Maryland y trabaja para la CIA del 2006 al 2009. ¿Cuál es su puesto? Técnico de tecnología de la información, es decir, trabaja con información, con datos. En 2009 salta al sector privado y empieza a trabajar con consultoras tecnológicas y subcontratado por la Agencia Nacional de Seguridad Americana, lo que entre amigos conocemos como la NSA. Y es ahí, mientras trabaja en una de esas consultoras, donde Snowden es testigo de la cantidad de información privada que la NSA recoge de forma completamente opaca al público norteamericano. Snowden copia durante un tiempo contenidos de alto secreto de la agencia y en mayo del 2013 se ausenta del trabajo alegando una enfermedad. Viaja a Hong Kong sin haberle contado sus planes ni siquiera a su novia Lindsay, un legendario voy a por tabaco y no vuelvo, y contacta con el periodista Glenn Greenwald, colaborador de The Guardian, y con la cineasta Laura Poitras, que más tarde ganaría el Oscar a Mejor Película Documental por Citizenfour. El 5 de junio, The Guardian publica unos documentos filtrados por Snowden, en los que la unidad de vigilancia pedía a Verizon, una compañía de telecomunicaciones norteamericana, datos diarios de la actividad de los teléfonos de sus clientes norteamericanos. ¿Quién habla con quién? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¡Todo! Al día siguiente, The Washington Post y de nuevo The Guardian informan sobre el proyecto PRISM, un programa de la NSA que permite recolectar información en tiempo real, asaltando así la privacidad de miles de millones de personas. El 14 de junio del 2013, el gobierno de Estados Unidos demanda a Snowden con cargos de espionaje y le retira el pasaporte, lo que hace que se quede atrapado en el aeropuerto de Moscú viajando camino de Ecuador. Allí pasa 39 días, hasta que Rusia le concede asilo por 6 meses y niega la extradición a Estados Unidos. El asilo ha ido renovándose, pero Edward sigue llamando a la puerta de otros países, entre ellos España. Y bueno, al ver este video, ya aquí en Proyecto Veracidad les presentamos a dos humanos o dos personas que pusieron en jaque a los Estados Unidos, en particular a la CIA, con la información que filtraron. ¿Qué opinas al respecto? Pues el temor de la verdad es lo que dice que no estás bien. Y si están metiendo a la cárcel y están... Edward Snowden tuvo que irse a Rusia. Sí. Imagínense, el país que ellos dicen que es el peor y que no hay democracia, es el que está recibiendo a la gente que está diciendo la verdad y que los está protegiendo. Entonces, ¿qué tan malos pueden ser? Piénsenlo, analícenlo para que vean que no es lógico. Con sentido común podemos descifrar muchas cosas, ¿sí? Y esta es una de ellas. Sí. Y bueno, aquí vemos la diferencia entre Julian Assange, que se tuvo que ir a Londres, y por otro lado a Edward Snowden, que le dieron su visa o su ciudadanía rusa. Claro. Esta pequeña gran diferencia pues habla mucho de los intereses también de los países, de por qué también a lo mejor Rusia podría necesitarlo más ahí en su país, pese a toda la información que pudo filtrar. Pero sin embargo también hay que observar que a veces no son acciones... Sí queremos encontrar la verdad, pero también puso en riesgo la vida de bastantes personas filtrando muchas bases de datos Edward Snowden. Dentro de las cosas que no se dicen en la media y lo que nosotros estuvimos investigando, pues no toda la información la cual filtró Edward Snowden fue solamente de contenido o de carácter militar o paramilitar o cuestiones secretas de misiones y demás, sino que también expuso lamentablemente algunas listas de personas y de mucha información que podía haber, que se podía afectar pues para la sociedad en general. Pero vamos a ver el siguiente video en el que explica ya cuando está en Rusia muchas de sus cuestiones. Edward Snowden es ahora un ciudadano ruso. El presidente Vladimir Putin concedió el lunes la nacionalidad al ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, refugiado en Rusia desde 2013. Snowden es reclamado por Estados Unidos por haber filtrado a la prensa decenas de miles de documentos que prueban la amplitud de la vigilancia electrónica practicada por Washington. Sus filtraciones provocaron fuertes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados, y la decisión de las autoridades rusas de otorgarle un permiso de residencia causó gran enfado en la Casa Blanca. Nuestra posición no ha cambiado. El señor Snowden debería regresar a Estados Unidos, donde debería enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano estadounidense. Quizás lo único que cambió por su ciudadanía rusa es que aparentemente ahora se ha llamado a combatir en la guerra absurda en Ucrania.
Los abogados de Snowden precisaron que el exconsultor de inteligencia no será llamado a combatir en Ucrania, tras la orden de movilización que hizo el presidente Putin la semana pasada de 300.000 reservistas para apoyar al ejército ruso. El Kremlin señaló que fue el propio Snowden quien solicitó la nacionalidad rusa en 2020 para facilitar los viajes de regreso de su esposa estadounidense Lindsay Mills, con quien tiene 2 hijos y quien también pidió obtener el pasaporte ruso. Y aquí el impacto de lo que estamos diciendo, de poner en jaque una nación, Sí. la cual tiene muchos aliados, entre ellos bastantes personas en la OTAN, y cómo esto puede repercutir positiva o negativamente para el desarrollo de un conflicto armado. Sí, y pues Julian Assange lo que le afectó fue que no pudo llegar a Rusia para poder pedir refugio o asilo, y pues aunque lo pidió en la embajada de Ecuador, pero estaba en Londres y no lo dejaron salir, o sea, se le complicó toda su vida por el lugar donde estaba, ¿no? Snowden fue un poquito, no sé si astuto o inteligente, pero sabio, pero sí llegó a un lugar donde dijo, aquí no me pueden hacer nada y ahora yo quiero vivir aquí y quiero pasar el resto de mi vida acá. Y pues Estados Unidos enojado que debe regresar, ¿para qué? Para que lo metan a la cárcel y para que le hagan todo lo que le están haciendo a Assange. Assange ya perdió 12 años de su vida porque no puede ser libre, y Snowden tuvo la inteligencia de irse y ahora tiene libertad en el país más grande del mundo. Claro, es evidente que pues, bueno, un delito se cometió. En este caso no sabemos si es para bien o para mal. La realidad es que Edward Snowden, al igual que Julian Assange, que prácticamente están súper ligados y están conectados en cuanto a lo que ambos realizaron, pues bueno, está viviendo un poquito diferente o con una calidad de vida, vamos a decir, mejor que lo que hasta ahorita Julian Assange. Y esperemos, pues bueno, que se esclarezcan las cosas y se les otorgue el perdón, ¿no? Sí. Porque el que cae otorga. Entonces, pues vamos a ver cómo reaccionan en los próximos años, en los próximos días. Y como dicen, o sea, que se les otorgue el perdón. ¿Qué es lo que hicieron? Pues dijeron la verdad. Y sí, expuso ciertas cosas, pero también expuso que la CIA estaba espiando a los ciudadanos americanos sin permiso. O sea, espiando a tus propios ciudadanos, eso es ilegal, ¿sí? Eso es completamente fuera de la ley. Pero la CIA se creen intocables y también hacen básicamente lo que les da la gana, y eso fue algo que Snowden no estuvo de acuerdo, y por eso la gente que los acusa o que los delata es normalmente gente que ya dice, mi moral no me deja seguir en esto, o sea, ¿cómo puedo yo no decirle a la gente que están violando sus derechos completamente? Y lo hacen, y ahí se convierten en los malos ante el gobierno americano, ¿no? Pues bueno, ya lo vimos, y aquí está para ustedes la información que nos piden. Tratamos de investigar lo más acercado a la realidad con las fuentes que nosotros consideramos más confiables, en las que también les presentamos ambas caras, ¿verdad? Lo que encontramos, lo que podemos traer para ustedes en imágenes para que sea más ilustrativo, y nuestra opinión propia, ¿no? Claro. Que creo que es de las cosas más importantes, hablar de aquello que no se puede hablar en la media por las cuestiones de censura, aunque también los invitamos nosotros a que ustedes indaguen y sean curiosos para que puedan llegar a sus propias a sus propias verdades, ¿verdad? Que no todo lo que aquí presentamos pueda ser al 100% la verdad, que nunca lo va a ser, pero sí los invitamos con la información que nosotros presentamos a que creen nuevos criterios y vean nuevos horizontes y nuevas perspectivas de las cosas. Así es, pues en este mundo también vamos a terminar con, pues todos dicen que la población está creciendo, pero parece que hay una crisis en algunos países, ¿verdad? Así es, lo comentábamos hace unos momentos. Hay índices de natalidad que están alarmando al mundo. Este es el caso para España. Vamos a ver un video que explica. La natalidad en España se ha desplomado. Desde hace 6 años mueren más personas de las que nacen. Más de 1.400 municipios no han visto nacer un bebé en el último trienio. Según datos oficiales, hay menos niños menores de 14 años al cuidado de los españoles que mascotas. Ante la ausencia de medidas para mejorar la natalidad, la única válvula de salida a corto plazo para frenar el envejecimiento en las sociedades europeas son los inmigrantes. Así lo dicen las encuestas. 1 de cada 3 niños nacidos en España es hijo de extranjeros. A los problemas biológicos se une la carestía de vivienda y la precariedad laboral. Muchos jóvenes aseguran que sus sueldos no les dan no solo para tener una familia, sino
para vivir simplemente con su pareja. Y así las cosas van por el país español. Y eso puede ser una crisis, porque acuérdense que el país es tan bueno como sus ciudadanos, y si la población va bajando, pues también hay menos producción, menos, pues no es saludable para una nación que su población vaya bajando. Así es. Y esto es el karma por haber venido a conquistar a muchos países de Latinoamérica. No es cierto. No, miren, esto, indagando un poco nosotros sobre cuál es el detonante número uno de que esté bajando la natalidad, particularmente en este país, y esto se ve desde la pandemia, vamos a decir desde principios del 2020 hasta el día de hoy. Uno, han sido los movimientos por parte de las instituciones LGBTQ+, que han protestado por sus derechos, y ha crecido la comunidad en general, y pues ellos han optado muchos por o no tener hijos o adopciones, y es increíble, los trámites de adopción pensábamos que eran complicados en México. No, en todo el mundo es muy difícil adoptar y se discrimina mucho, y en este caso a la comunidad LGBTQ+, la discriminan bastante, pese a que es un país que tiene bastante inclusión. Se le está discriminando bastante y no se le está permitiendo adoptar a como ellos creen, a como les gustaría. Esto es la cuestión de afectación número uno no hay esta intención de seguir trayendo nuevos al mundo, pero tampoco dejan adoptar. Sin embargo, el otro lado, o la solución a la que se le está viendo a este suceso, es la emigración. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de América que viajan a Europa con el propósito de buscar pareja, y pues bueno, está cayendo bien, porque a pesar de que hay muchas personas que no quieren tener familia, hay otras que sí, y ya la comunidad y las mujeres españolas, pues bueno, se están viendo involucradas ahora con latinos que sean de una mentalidad distinta. Claro, y este fenómeno pues parece que en México todavía no llega, ¿verdad? De que la población vaya bajando. Sí. En México pues creo que la población sigue subiendo de manera saludable, tampoco de manera exagerada, así que pues estamos bien. Muy bien, pues esto es lo que les trajimos hoy. Espero que haya quedado claro lo de Edward Snowden. Gracias por haberlo puesto en tus planes, y gracias a Humberto, que se dedicó a buscar lo de Edward Snowden para darles al público lo que pidieron, ¿sí? Para que vean que sí ponemos atención. Les agradecemos mucho sus ideas, sus comentarios, siempre son bienvenidos, y pues estamos aquí para servirles a ustedes y para encontrar la verdad que todos necesitamos saber para ser libres. Así, muchas gracias, Abraham, y es gracias a ustedes el que podemos traer esta información, en atención a sus mensajes, en atención a todo lo que comparten ahí en nuestra media, nuestros mensajes directos, que podemos traer información un poco más detallada, además de que lo que nosotros nos gusta presentar aquí, también es necesario saber qué es lo que ustedes quieren saber. Les agradecemos bastante el que estén viendo nuestro programa. También agradecemos que se sigan suscribiendo a nuestro canal, a todos los programas que se encuentran en Papi TV. Así es. Aprovechar también agradecer a la plataforma audiovisual de programación intelectual por este espacio que es para ustedes. Todo el beneficio y toda la información que traemos aquí es para el conocimiento de nuestra audiencia, y qué mejor de que nos estén ellos invitando a traer nuevos contenidos para ustedes. Exactamente. Pues muchas gracias, Humberto, que fue un placer haber tenido este programa contigo otra vez, y gracias a todos los que nos ven. Les mandamos todo nuestro agradecimiento, amor, y que tengan una excelente semana. Así es, que esperemos que hayan disfrutado bastante su puente, y que en esta semana todo sea un éxito rotundo para ustedes. Muchas gracias. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente el que, güey, te dio una pistola porque lo mataron. Sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento, y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad, y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación
comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.